Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando brevemente de los efectos en la salud de no dormir lo suficiente y el por qué no podemos remediarlo al dormir más durante el fin de semana. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Seamos sinceros, más de un fin de semana nos hemos levantado hasta mediodía con la esperanza de recuperar el sueño que perdimos entre semana, por motivos escolares, laborales o porque ya hemos caído en el hábito de procrastinar a la hora de dormir, que no es otra cosa más que el hecho de postergar la hora de ir a dormir por estar conectado a redes sociales, videos u otras interacciones que realizamos en nuestros teléfonos inteligentes. No obstante, a pesar de que estas horas de sueño en el fin de semana nos brindan relajación y energías nuevas, la realidad es que ya hemos afectado nuestro ciclo circadiano y de paso el metabolismo. Si bien la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda que los adultos mayores de 18 años duerman regularmente 7 o más horas por noche para promover una salud óptima, en los últimos años se ha ido documentando un acortamiento en los tiempos dedicados al sueño y a la exposición a la oscuridad, necesarios para tener un ciclo circadiano saludable. Cuando experimentamos de forma recurrente el dormir poco o tener un sueño insuficiente, el ciclo circadiano tiende a retrasarse afectando los niveles de hormonas como la melatonina y el cortisol, lo que se traduce en que tendamos a incrementar nuestra ingesta de calorías por cambios en el apetito relacionados con el metabolismo de los azúcares y la liberación de insulina, lo que terminará por causar un incremento en el peso corporal. Por el contrario, el sueño de recuperación, ese que realizamos en el fin de semana, crea un efecto transitorio en el ciclo circadiano que no llega a compensar o corregir el retraso en el ciclo que se ha causado durante los periodos de sueño insuficiente. Ahora bien, es importante tener una rutina diaria para adquirir una mejor calidad del sueño, entendida esta como el realizar ejercicio, acudir a la escuela o el trabajo, el asistir a actividades sociales. Esto se debe a que al cumplir unas determinadas señales de tiempo, estamos ayudando a regular nuestro reloj biológico, siendo las actividades de mayor valor aquellas relacionadas con una mayor exposición diaria a la luz, y las más contraproducentes las que realizamos para compensar, como lo son el dormir hasta tarde, tomar siestas más largas de lo habitual y llevar un estilo de vida sedentario, ya que pueden afectar tanto el inicio como el mantenimiento del sueño. En el canal existen otros videos relacionados con este tema. Arriba les comparto los enlaces. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.